Bloque de salud y de alimentación, y si aunamos estas dos cosas, por supuesto que nos vamos hasta el spa de salud más importante, uno de los más importantes de Sudamérica, como es la Posada del Kenti, y estuvimos conversando con una de sus nutris, Sole del Boca. Besitos a Sole, que es una dulce de leche, y nos hablaba sobre lo nuevo, ¿no? Ellos viven e investigan continuamente y nos traen siempre conceptos superadores y que nos hacen reflexionar acerca de cómo nos manejamos, inclusive a la hora de comer, que es tan importante. Mindful Eating, esto de poder registrar lo que comemos, no solamente la cantidad, sino la calidad. Esto nos decía. Bueno, en cuanto a la alimentación, se refiere a prestar atención al momento de comer, darle ese lugar al momento de comer y estar más atentos. Primero, el gran paso es darnos cuenta de cómo comemos. Si uno empieza a revisar un poco cómo comemos, en el tiempo en que comemos, si mastico o no mastico, cuál es mi manera de tragar, si como más voraz o no, bueno, todo eso se revisa un poco y en base a eso las herramientas son ejercicios. Claro, porque la persona, nosotros hablábamos antes, ¿no? Acá somos un grupito que comemos rápido, por ahí. Claro, es cambiar un hábito, a lo mejor, y poder contar, por ahí herramientas que realmente las podés utilizar, las tenés que implementar, como en todo taller, bueno, se quedará un hábito. Sí, en realidad la repetición de eso y el ser consciente es el nuevo hábito y la nueva forma de comer que uno va a crear. Un poco, si comemos teniendo en cuenta el registro de hambre y de saciedad, podríamos empezar a comer de manera más intuitiva, dando respuesta a eso, ¿no? A mi hambre, si estoy saciado, bueno, ¿en qué momento tengo que parar de comer? ¿Para qué? Para dejar de comer de manera automática e impulsiva, que eso nosotros lo traemos desde el proceso evolutivo al día a día que nos lleva a comer de esa manera también. Pero principalmente es porque no nos damos cuenta de eso o no le damos el lugar a la alimentación también. Y en este caso, ¿los talleres en qué constan? ¿Cuáles son las herramientas que se proveen? El taller, primero revisamos un poco la forma en de comer. O sea, que es individual. Es individual, a veces lo hacemos de dos personas también. Se explica un poco los tipos de hambre, el por qué comemos, que esto nosotros ya lo hemos hablado en algunas, el hambre real, el hambre emocional, para que la persona conozca el por qué comemos, que tiene que ver con la conducta alimentaria. Y también cómo podemos empezar a registrar la saciedad, para darnos cuenta que muchas veces comemos a tal punto en que después nos sentimos mal. Entonces, primero, antes de darme cuenta de lo que hago, de la forma en que lo hago, o cuál es mi conducta alimentaria, bueno, estas son las herramientas para poder implementar, para empezar a comer más lento, utilizando los sentidos. Claro, eso que vos hablaste muchas veces, ¿no? El tema viste que a veces, bueno, cuando cocinás sabés qué le pones, pero cuando compras algo, lo comés y a veces ni sabés lo que tiene. Sí. Esto de poder descubrir los sabores, de poder jugar un poco. De jugar y de conectarnos con ese placer que nos produce el alimento también. Trayendo un poco lo que otras veces también hemos hablado de las dietas restrictivas, por qué no, por qué la prohibición no sirve, y precisamente por esto, porque no trabaja sobre la conducta alimentaria, o sea, la base no lo modificamos. Entonces, una dieta restrictiva es hacer durante un periodo de tiempo, bajar de peso, pero no haber modificado la forma en que como y mi vínculo con la comida. Cuando yo empiezo a ser más consciente, mindfulness en realidad es eso, ¿no? Es empezar a ser consciente, en este caso, de la forma en que como, del tiempo que yo le doy a mis comidas, y también trabajamos desde la elección del alimento. Desde que, cuando yo empiezo a elegir en el supermercado, en la verdulería, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a planificar? Y darme cuenta que tampoco me lleva tanto tiempo como a veces creemos. ¿Y en dónde va la respiración? ¿Se utiliza en esto? Ya que mindfulness yo lo relaciono un poco con el aprender a respirar, con hacer consciente la respiración, o eso ya tiene que estar adquirido y para eso podemos comer entonces después de forma en realidad más todos los ejercicios de mindful eating tienen primero una respiración y entre bocado y bocado también una respiración, la ingesta de líquido,
parar. ¿Se debe beber entre comidas? Sí, sí, claro que sí, porque el organismo necesita el agua para digerir. De todas maneras, en algunas patologías es preferible la ingesta de líquidos antes o después. Pero si no, el tomar líquido, de hecho hay un ejercicio que se los cuento para que lo puedan implementar, que se llama 1, 2, 3, y si nosotros nos servimos un vaso de agua al plato de comida con proteína y vegetales, por ejemplo, pueden ser carbohidratos también, tomamos 1, un sorbo de agua, apoyo el vaso de agua, 2, un bocado de vegetales, dejo los cubiertos, mastico, trago, 3, un bocado de proteína, dejo los cubiertos, mastico y vuelvo a empezar. 1, 2, 3. Entonces, es una forma de empezar a ser consciente. Por ahí no lo podemos repetir todos los días en las 4 comidas. Pero es como cuando vamos al gimnasio y el profe nos marca una rutina. Al principio nos va a costar un poquito más y ya después el cuerpo se va a ir adaptando a eso y en este caso de Mindful Eating ya después lo voy a incorporar. Viste que hay gente que trabaja de corrido, ponerle acá, a ustedes acá utilizan distintos horarios, pero por ahí, y bueno, y tiene que comer así, pero bueno, esto, ¿no? O sea, no sé si se hace el tiempo de 1, 2, 3 y por ahí se come más rápido, es la vida que cada cual lleva también. Sí, ¿no? Lo más importante es que la persona conecte con el registro de hambre y de saciedad primero. Que voy a comer, Porque, y este es mi momento. Y este es mi momento y es el lugar que yo me doy comer distraídos es comer un poco sin sentido también, ¿no? Es esa manera automática, mecánica de comer. Yo puedo preguntarle a alguien que comió hace 2 horas que comió, por ahí ni siquiera lo recuerda. Y eso es por no haber sido consciente de la elección que hizo o tiene que pensar bastante en qué fue lo que comió. Exactamente. Esto se relaciona entonces con esto, con hacernos cargo consciente de que vamos a comer y tener un poco la tranquilidad para ese momento, para esos momentos del día. Sí, poner atención plena en el momento de la comida a eso. Son 4 comidas, Sol. Lo ideal son 4 comidas. Después tenemos que revisar si la persona desayuna muy temprano y almuerza más tarde. Bueno, en este registro de hambre lo que buscamos es que no pasen. Generalmente el hambre real aparece a las 4 horas, dependiendo de lo que uno comió. Entonces, si ya fuese mucho más, de 4 horas o 5 horas, bueno, o hacer una colación. Se puede hacer, pero lo ideal son 4 comidas, porque también 4 si no registrás como el tema de que tenés que comer muy seguido. Sí, hay muchos mitos con respecto a la alimentación también, esto de que, y que tiene que ver con el haber dietado, ¿no? Si no hago 6 comidas no bajo de peso y eso no es real. No es real. Viste que están los distintos libritos que ya sabemos y que escuchamos, las distintas teorías, que cada 2 horas, otras teorías que no, que hay que hacerlo con no comer. Y en realidad yo creo que va tan real de la mano esto del placer, del poder disfrutar y de poder entender que bueno, somos también lo que comemos y cómo comemos, ¿no? Sí, y dependiendo de la persona, si una persona es desordenada, no desayuna o no almuerza, pasar a decirle tenés que hacer 6 comidas al día es algo un poco imposible, porque lo va a hacer no con registro corporal, sino porque alguien me dijo que yo cada 2 horas tengo que comer. Entonces eso es lo que buscamos con Mindful Eating, la conexión corporal, poder sentir mi cuerpo, qué es lo que necesita, y en base a eso elegir. Es un cuidado, ¿no? Tiene que ver con realmente tomar el alimento como un cuidado, mejorar ese vínculo que comienza desde las primeras horas de vida y tiene que ver con la lactancia materna. In this great